El canal del Congreso presenta Durante el sexenio de López Obrador, se aprobaron varias reformas de profundo contenido social a la Constitución. Destacó en primer lugar la reforma al artículo 4, que estableció el derecho de las personas de la tercera edad a recibir una pensión y becas para los estudiantes de la escuela pública. Dentro del paquete de 20 reformas que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, varias tienen que ver con la ampliación de derechos sociales y con llevar a la Constitución algunos de los avances que se dieron en el plano de las políticas públicas. Así se plantea que ocurra, por ejemplo, con los apoyos al campo, a estudiantes de escasos recursos, a adultos mayores a partir de los 65 años y a personas con discapacidad. Lo mismo a los jóvenes, que se verán beneficiados con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ahora también se eleva a rango constitucional. El 24 de septiembre de 2024, en los últimos días del gobierno de López Obrador, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que modifica el artículo 123 de la Constitución para fijar los salarios mínimos generales y profesionales a los incrementos de la inflación. Con esta reforma se garantiza que los salarios mínimos nunca perderán su capacidad de compra porque deberán actualizarse conforme a la inflación, aunque esto no significa que no se puedan realizar aumentos mayores, naturalmente. Además, las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, así como las y los policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos, enfermeros y enfermeras, ganarán por lo menos el salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, brindando un piso mínimo de ingresos a quienes nos proveen educación, seguridad y salud. De modo que de ahora en adelante, los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, no perderán poder adquisitivo como lo hicieron durante muchos años. En su intervención en tribuna, Joaquín Sabadúa expuso algunos de los mitos en los que se sostuvo el constante deterioro del salario en el pasado, como esa idea de que para subirlo era necesario que subiera la productividad. La visita incómoda de hoy le toca precisamente al diputado Joaquín Sabadúa, uno de los congresistas que defendió la iniciativa en tribuna. Joaquín es chapaneco, estudió sociología y completó sus estudios en tutela internacional de derechos humanos por la Universidad de Roma La Sapienza. De 2018 a 2021, Joaquín fue presidente municipal de su natal Berriozábal en el estado de Chiapas y en 2021 fue electo diputado federal por el Distrito 4 de Chiapas por las siglas de Morena, cargo en el que se reeligió en 2024, formando parte de la nueva supermayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Acompáñennos a conversar con Joaquín Sabadúa acerca de la trascendencia de la reforma constitucional en materia de salario mínimo y un poco de lo que viene para esta legislatura. Joaquín, pues se aprobó una reforma muy importante en los últimos días del gobierno de López Obrador al artículo 123 constitucional, que pues de alguna forma es una garantía de que las conquistas en materia de salario mínimo durante la administración anterior no se pueden echar para atrás. Es una garantía absoluta. Ajá. Yo quisiera hacer un marco un poquito más amplio, ¿no? Sí. Un poquito en términos de lema, pero yo creo que se está volviendo una realidad. Cuando sacamos los resultados que sacamos en la elección, que los veíamos venir, los sentíamos en la gente cuando llegábamos. En mi distrito son 25 municipios, la gran parte de ellos rurales, y hasta la última comunidad decían: vamos a votar por usted por el plan C, ¿no? Sí. Sabíamos que iba a pasar esto. Algunos compañeros que estábamos buscando la elección consecutiva, para no decir la palabra
que va a ser ya borrada la reelección. Ya no va a existir. Decíamos, pues vamos a hacer un constituyente de la Cuarta Transformación sin todo el peso de convocar un constituyente y demás, con esta oportunidad que da nuestra legislación de tener un constituyente permanente. Y lo estamos viendo. Para mí esto que se hizo ahora con los salarios, que es consolidar la política salarial que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que permitió que el 80% de las personas que salieran de la pobreza fue gracias al incremento en sus ingresos. El 80%, no los apoyos sociales, no las remesas. Eso es súper interesante, sí, porque se tiende a pensar que esos más de 5 millones que salieron de la pobreza fueron por los programas sociales. Y no es cierto, ahí están los datos de la CONASAMI. Exacto. Es como el 80, sí. El 80, entre el 73 y el 80, según el autor que veas, pero por lo menos el 70. No como dijo Zedillo, que se puso a dar clases de política económica hace poco, que decía que era gracias a las remesas. No, eso se le calcula entre el 3 y el 7% que pudo haber tenido impacto en la reducción de pobreza. Entonces, para mí, guardando las proporciones, esto es tan importante como las conquistas de la Constitución de 1917. Entonces, a partir de ahora ya no va a poder pasar que de un año a otro el salario mínimo pierda valor, porque por lo menos tiene que fijarse por encima de la inflación, aunque el objetivo de esta presidenta es que el salario mínimo siga creciendo y todavía más de lo que creció en el gobierno de López Obrador. Así es. Si vemos el último sexenio, el de Peña Nieto, tuvimos una inflación casi del 26% y el salario mínimo creció a lo largo de esos 6 años el 24%. Sí. En términos reales eso significó que perdió un poder adquisitivo casi del 10%, solo con Peña Nieto. Claro. 70% a lo largo de 36 años. Entonces eso, como bien dices, ya no va a pasar, claro, porque será la inflación y un poquito más, que es lo que dice la ley. Claro. No podrá ser inferior a la inflación, por lo menos tenemos que poner un punto decimal arriba. Si no hubiera las condiciones económicas o no se lograra un acuerdo con los tripartita como debe ser, por lo menos por ley ya tiene que ser de menos recuperar el valor de la inflación. ¿Qué es el valor de la inflación del año anterior o del que se espera que sea el siguiente? Del año anterior, el cierre anterior, para que no haya pérdida de poder adquisitivo. Claro. Porque antes lo que pasaba era que se fijaba siempre con base en la inflación esperada, ¿verdad? Que no estaba subestimada. Que no era la de facto. Sí. Había muchas trampas. Sí, para evitar eso. Y había muchos mitos, ¿no? Decían, no podemos subir el salario porque va a generar inflación. Ajá. Y eso lo decían administraciones como la de Miguel de la Madrid, con la que iniciamos el periodo neoliberal, que tuvo 300% de inflación, ¿no? Sí. O la de Zedillo, que tuvo más del 100% de inflación a lo largo de su periodo. Entonces eran mitos. No podemos hacerlo porque va a haber inflación, no podemos hacerlo porque no ha incrementado la productividad. Y si ves los datos de 1990 a la fecha, hasta el 2016 la productividad incrementó en lo que se puede medir de la economía en un 19%. Claro. Y el salario perdió el 9% de su valor. Entonces eran mitos que manejaban como dogmas de fe los neoliberales y que tenían ahí atascado el salario mínimo, ¿no? Ahora, se me hace bien interesante que esta reforma pasó por unanimidad. O sea, todas las fuerzas políticas aprobaron esta última reforma. Es imposible no hacerlo. Bueno, pero muchos de los que votaron ahora a favor de esta reforma, pues son de partidos que gobernaron, sí, y que pues de alguna forma se puede responsabilizar de la situación a la que llegamos. Y sus posturas, pues no sabemos si hacia afuera o no, pero sus posturas eran reticentes a esto. Claro. Y ahora pareciera que hubo quizás al final un cambio cultural. ¿O tú crees que entendieron, se convencieron o no quisieron pagar el costo político? Creo que sobre todo eso. O sea, imagínate, es una reforma que los trabajadores que vienen de un momento de toma de conciencia porque se acabó el outsourcing, porque hay posibilidad de elegir libremente a sus representantes sindicales, porque tienen este incremento sustantivo, 110% de salario en el sexenio de López Obrador, les digas no a esto. Yo en mi participación en tribuna, que fui de los que subió por Morena a hacer la posición a favor de la reforma constitucional, yo dije, no, está bien, hay un consenso, ¿no? Pero no es un consenso basado en concesiones de la oposición, es un consenso basado en el movimiento obrero
en una política económica claramente delineada del obradorismo y en la voluntad de que va a salir esto, y entonces se suben al carro para no asumir el costo político. Claro, y bueno, pareciera que en materia laboral se dieron algunos de los logros más importantes de esta administración que concluyó, porque está el tema del salario mínimo, pero también está el tema de la reforma sindical, que es muy importante. Valiosísima, que acabó con los grandes sindicatos corporativos, que era un semillero de votos. Y era un déficit democrático, porque la democracia en México no había llegado a los sindicatos. Así es. Al contrario, tenías toda una legislación que permitía que se perpetuaran en el poder líderes sindicales hasta que la muerte los separara. Y luego del cargo, ¿no? Literal, ¿no? Sí, hasta que la muerte los separara del cargo. Sí, totalmente. Y luego el tema del outsourcing, que también. O sea, si te digas ahí, pues vemos un conjunto de cosas en el ámbito laboral donde hubo avances muy importantes. Yo me acuerdo mucho, en estos días lo he estado recordando, yo siempre procuro practicar donde estoy con la gente que está en las posiciones más complicadas, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho en un edificio en el que trabajaba en Tuxtla Gutiérrez y estaban los empleados de vigilancia, los que están tomando registros, y platicaba siempre con ellos, ¿no? Debe haber sido 2016. Ganaban 70 pesos diarios. Era 73, si mal no recuerdo, 72 el salario mínimo. Trabajaban 12 horas, eran turnos de 12 por 12. Les daban seguridad social después de 6 meses de estar contratados. Era un fraude a la seguridad social porque la daban con ese salario, y logré averiguar en uno de esos casos y la empresa estaba cobrando 7,000, 8,000 pesos por la persona. Entonces cobraban 7,000, desembolsaban algo en gastos de administración, y era un negocio redondo, se iban con utilidades del 100%. Sí. Y pues tenían de amigo al funcionario que era el encargado de las licitaciones, y el que absorbía todos los costos era el trabajador, con una jornada que no le permitía estar con su familia, que no le permitía garantizar lo mínimo para vivir, que no le daba seguridad social y que lo tenía viviendo exclusivamente para la subsistencia, para comer y transportarse al trabajo. Sí. Digo, tampoco es como que el salario mínimo hoy sea para irse de fiesta. O sea, todavía sigue habiendo un reto importante. Hoy lo decía la doctora, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana, el salario mínimo de hoy, 248 pesos, equivale a 1.6 canastas básicas. La idea, el objetivo es llevarlo a que alcance para 2.5 canastas básicas. Es decir, falta un tercio. El salario mínimo de ahorita es 2/3 de lo que va a ser. Al final de ese sexenio, a números de hoy, sería un salario mínimo de 360, alrededor de 400 pesos. O sea, le falta un tercio más de valor. Le falta un tercio más recuperar su valor. Para pasar de la 1.6 canastas básicas a las 2.5. El número redondo es un tercio. Sí, ¿no? Claro. Entonces, ese salario va a permitir una vida mucho más digna para los trabajadores, como ya lo permite ahora, pero más, ¿no? Ahora, conquistado el tema del salario, ¿cuál crees que sería el siguiente paso que habría que dar en la agenda con relación a los trabajadores? ¿Sería el tema de la reducción de la jornada laboral? Sí, ¿O cuál es, dónde está la prioridad? Esto te lo digo como opinión personal, o sea, yo por las 40 horas desde que se planteó. Tú estás con eso. En la legislatura anterior. Hoy fue muy clara también la presidenta, claro que queremos las 40 horas. Seguimos teniendo en México dos principales tipos de empresarios, unos que entienden las circunstancias y están dispuestos a generar consensos y a ceder muchos de los privilegios que acumularon a lo largo de 3 décadas, y otros que no le entienden y que quieren seguir teniendo todas las ganancias con los menores costos posibles, ¿no? Entonces, ¿qué decía la presidenta? Vamos a generar consensos. Sí lo queremos hacer de manera gradual para que no genere desequilibrios en la economía, pero sí lo vamos a hacer, y eso a mí me llena de aliento porque estamos muchos en la Cámara de Diputados puestos a hacerlo, también en el Senado seguramente, porque hay intereses siempre. O sea, vivimos en un país de grandes desigualdades y donde algunos de los que tienen la gran mayoría de la riqueza no están dispuestos a soltar nada, a tener esta prosperidad compartida de la que estamos hablando. Entonces, yo digo, tiene que fortalecerse los trabajadores en sus organizaciones sindicales y tienen que ayudarnos a que esto sea posible, a que se genere el consenso, que otra vez, que no sea una concesión graciosa del que puede hacerlo. Es bien interesante sino eso que haya suficiente fuerza
como para que se diga, está bien, se tiene que hacer, ya lo tenemos que hacer, tenemos que renunciar a nuestras utilidades. Hay muchos estudios también que nos dicen que los empresarios mexicanos son de los que se quedan con mayor cantidad de utilidades, porcentaje de utilidades en relación a los trabajadores, ¿no? O sea, tú le estás diciendo a la sociedad civil, a los sindicatos, a los distintos grupos de presión que hagan su chamba, que no se queden dormidos, que no se queden esperando que las cosas ocurran. Las transformaciones no las hacen solo las las clases gobernantes, los que estamos en los puestos, necesitamos del apoyo de la sociedad. Ahora, aquí Morena tiene una mayoría abrumadora en el Senado, en la Cámara de Diputados. Algunos dirían, pues no hace falta que nos movilicemos porque ya está ahí el gobierno que elegimos, tienen una mayoría calificada, ahora que hagan su chamba. También hay quien pensará eso, ¿no? Sí, y hay que entender siempre que las sociedades están complejas y llenas de contradicciones y que necesitamos los apoyos, que la relación, la ciudadanía que queremos no es una que agote su ejercicio el día de la elección, sino que nos acompañen las cosas que quieren que se transformen, ¿no? Porque también podemos equivocarnos y tener nuestra visión de cómo transformar un tema que no sea lo que la mayor parte de la gente quiera. Pero si tenemos la movilización de la gente permanente diciéndonos, es esto, nos ayudan a generar el consenso, a meterle fuerza de este lado para que el consenso se genere, y nos ayudan a no perdernos en el camino de qué es lo que la sociedad está reclamando. Se aprobó también al final de la legislatura un programa, se elevó a nivel constitucional el programa para los jóvenes construyendo el futuro, que los mal llamados ninis. Ahí también se está garantizando que una política pública no tenga retrocesos, ¿verdad? Así es, y que es importantísima en un país que sigue teniendo un bono juvenil muy importante. O sea, México sigue siendo un país joven, sigue siendo un país donde ya sea que termines de estudiar y no puedas insertarte inmediatamente en el mercado laboral, o que no estudies porque decidas aprender un oficio u otro, muchas veces no tienes la oportunidad de hacerlo. Entonces tienes garantizado un año con un salario mínimo por una capacitación para el trabajo que te permite insertarte al mercado laboral. Son políticas que en otros países apenas se están discutiendo y que ahorita ya está a rango constitucional. Ahora, ¿qué pasa si metemos tantas cosas en la Constitución, tantos derechos y en algún momento pues no hubiera los recursos para garantizar todos esos derechos? ¿Qué va a pasar? Yo creo que tiene que haber, otra vez, opinión personal. Una cosa que sí ya ha sido dicha por la doctora Claudia Sheinbaum, por nuestra presidenta, tenemos que enfocarnos mucho en todo este tema de la relocalización, en el nearshoring que le llaman, en generar mayores empleos a partir de estos polos del desarrollo de empleos que están en China y en la cuenca del Pacífico, de Asia-Pacífico, que se vengan a México por la cercanía con el mercado más importante que es Estados Unidos. En la medida que produzcamos más, hay recursos para que esto pueda suceder. Y la otra, que es casi un tabú decirlo, pues tendrá que llegar el momento en que se piense en cuestiones fiscales también, ¿no? Es que pareciera que ese es el gran tema que la 4T ha evitado por mucho tiempo. Yo creo que había un margen de oportunidad muy amplio que el presidente López Obrador lo llevó bien, que era todos los impuestos que se condonaban, todas las grandes empresas que tenían despachos contratados para evitar pagar impuestos por todas las formas posibles, todas las formas de evasión de las factureras, y que significó decenas, cientos de miles de millones de pesos que se pudieron recaudar, ¿no? Otro punto importante era lo que tiene que ver con la austeridad republicana y los gastos superfluos. Todavía hay margen ahí, hoy lo decía la presidencia, todavía hay margen. En el momento que eso empiece a agotarse, tendremos que pensar en la otra parte. Ahora, en mi humilde opinión, diputado, esa era la gran reforma con la que tendría que haber terminado el gobierno de López Obrador. O sea, si López Obrador hubiera usado ese capital político que se logró en 2024 en una reforma fiscal, en vez de en una reforma al Poder Judicial, en mi opinión, pues ahora no sería Claudia la que tendría que pagar el costo político de una reforma fiscal y tendría mucha más disponibilidad de recursos para hacer mucha más y mejor política social. Yo me quedé mucho con un dato que dijo la ministra Liliana Batres en un foro que hicimos en San Cristóbal, en Chiapas, de
13,000, son números gruesos, no me acuerdo del detalle, de 13,000 tesis establecidas por la Corte desde la reforma de cedido a la actualidad, más de 10,000 tienen que ver con temas fiscales, Sí. que permiten la evasión. ¿Sí? Entonces, imagínate, haces tu reforma fiscal a fondo y mantienes el Poder Judicial como está, sigue beneficiando a los poderosos, a los que tienen los abogados para pagar, y sigue sin recaudar. Claro. ¿no? Es Entonces, un punto. yo creo que fue Es un buen punto. adecuado. Sí. Cambiamos el Poder Judicial para que no responda al Poder Económico, Sí. y luego ya se definirá en el momento si es necesario la reforma fiscal. ¿no? Pero no fue esa la mentalidad empresarial siempre. No, ¿De alguna claro forma que no. crees que López Obrador reeducó también a las élites empresariales de este país? Yo creo que los puso ante una realidad, ante un pueblo que ya estaba cansado de ser los que siempre se apretaran el cinturón, ¿no? Claro. O sea, estas cartones, caricaturas de los periódicos que se volvieron clásicas de sube 4 pesos el salario mínimo y el obrero con el cinturón cada vez más apretado, con la cintura así, y el empresario cada vez más lleno de recursos, ¿no? Ajá, sí, sí, O sea, sí. es una realidad que era insostenible ya. Claro. Y yo creo que lo leyeron en los resultados de 2018 y otra vez en los del 24. Dijeron, no, pues hay que abrirnos a las posibilidades. Joaquín, en materia social, ¿cuál crees que debiera ser el papel de la mayoría de Morena en el Congreso a partir de ahora, digo, de esta mayoría absoluta? ¿Respaldar las iniciativas del Ejecutivo o plantear sus propias alternativas en el ámbito social? Las dos cosas, no creo que haya un dilema ahí. O sea, yo estoy encantado de respaldar las iniciativas de la presidenta del Sistema Nacional de Cuidados con apoyos a las mujeres a partir de los 60 años, Ajá. las becas universales para los estudiantes de escuelas públicas. Este tipo de cosas van a generar cambios muy profundos, ¿no? Ahí están los cambios más profundos, en lo Sí. que viene del Ejecutivo. Ahí hay cambios muy profundos y hay otros que tenemos que hacer que hasta ahorita están enunciados como políticas Ajá. públicas y que yo creo que pueden hacer una circunstancia que permita que explote el potencial de México, ¿no? Como lo que explicó ahora de sus 100 puntos la presidenta en el Zócalo, que decía hacia el campo, no al glifosato, no a la producción basada en agroquímicos que envenenan las tortillas que llegan a nuestras mesas, ¿no? Sí, sí. No al monocultivo, apoyos a los pequeños productores del campo, tener cada vez más comida sana y cercana, ¿no? No al consumo que se puso también a los mexicanos en manos de las grandes empresas de las bebidas, de los refrescos, de las bebidas azucaradas o de las panes de calorías vacías, ¿no? Eso que la doctora enunció ahí, ya lo teníamos perfilado un grupo de compañeros que hemos trabajado con organizaciones como Sin Maíz No Hay País o la ANEC en una propuesta de ley de agroecología. Entonces está bien la política pública, como le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, pero vámonos a la norma para garantizar que haya trascendencia más allá de una administración, ¿no? Ahora, acabas de publicar este libro, Una propuesta de ley general para la transición agroecológica en México. Esa es. Ese es uno de los temas en los que tú como diputado estás pensando, una ley en materia de transición agroecológica. ¿De qué se trata esto? Se trata de que la política de reducción de importaciones del glifosato tenga una base legal más allá de un decreto presidencial que tiene su peso, que nos permita acabar con esta situación que está dando en la selva maya, allá en la península de Yucatán, de que se está deforestando para meter soya transgénica, que evite esta mortandad de abejas que se ha tenido y que ha afectado a productores de miel orgánica de las comunidades mayas de Campeche y Yucatán, que han perdido mercado en Europa con su miel orgánica porque lleva trazas de agroquímicos, que permite una producción agropecuaria que no contamine igual los cenotes de toda esa área donde hay una concentración absurda de granjas porcícolas con producción industrial también, que recupere el sistema milpa que se acabó por el uso del glifosato, ¿no? que haya una política pública basada en esta ley, con fundamento en esta ley, para la producción en huertos urbanos también, para que las personas ciertas cosas en 1 metro cuadrado o 2 de su alimentación cotidiana las pueda producir. Creemos que es algo que requiere un impacto presupuestal mínimo, todavía menos después de lo que oí de la doctora en el Zócalo antier, y que ya están dadas las condiciones porque tenemos los conocimientos y era la forma en que se producía, sin idealizar el pasado de las comunidades campesinas y tal, pero una forma que se producía, metiendo las tecnologías actuales para la producción de fertilizantes orgánicos,
puede hacernos una potencia como lo es Australia, claro, o Costa Rica en Latinoamérica en producción de orgánicos. Interesante. ¿No? Sí. Pues muchas gracias, Joaquín. Gracias, Salón. Sin lugar a dudas, uno de los aciertos del gobierno de López Obrador fue impulsar el salario mínimo, que ahora quedará cubierto frente a la inflación en la Constitución. En adelante, como mínimo, el poder adquisitivo de los trabajadores será estable. Durante estos años se rompieron varios mitos en esta materia. Por ejemplo, el que decía que subir los salarios mínimos no servía porque muy poca gente los percibe. Un dato muy relevante que ha dado a conocer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es que de los 5,1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4,1 millones lo hicieron gracias a la política salarial. En el pasado, predominaba también la visión de que la subida de los salarios provoca presiones inflacionarias. Sin embargo, también según la CONASAMI, en 2024, el incremento del salario mínimo solo generó que los precios aumentaran en 0,5 puntos porcentuales, es decir, apenas medio punto porcentual. Los ingresos registrados en estos años permitirían que en el futuro sea más sencillo mejorar los ingresos de la clase trabajadora. Es claro que los trabajadores y las trabajadoras son el sustento de cualquier país. Sin ellos no hay industria, no hay comercio, no hay servicios. Y es tiempo de que se les reconozcan sus derechos. Lo importante es transitar hacia una nueva perspectiva sobre los salarios. Una en donde la prioridad sea garantizar que el trabajo le permita a las personas vivir con dignidad y no donde se privilegie la competitividad en detrimento de las condiciones de vida de la gente. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó